¿Qué hilo o cordón utilizar para cada aplicación de bisutería? Hoy os traemos la guía definitiva. Tal y como os comentábamos en la introducción del vídeo, hay muchísimos tipos de hilos, cordones y cintas que se utilizan para bisutería, pero es muy importante conocer las características de cada uno de ellos para aplicar siempre el más adecuado en cada aplicación. Para intentar establecer un orden o algún tipo de categoría, vamos a separar los tipos de hilos o cordones en dos grandes grupos. Por un lado, vamos a empezar con los naturales y luego seguiremos con los sintéticos. Vamos a empezar, tal y como os comentaba, por los naturales. ¿Qué entendemos por hilos o cordones naturales? Vamos a empezar primero con la diferenciación del hilo y el cordón. Nos referimos a hilo cuando hablamos de grosores de menos de 1 milímetro y como mucho de 1,5 milímetros, como por ejemplo podría ser este hilo de lino de aquí. Sin embargo, cuando nos vamos a cordones como este de cuero, que es de 2 milímetros, de 1,5, de 2,5 y hablamos de cordones. Por tanto, cordones sería grosores a partir de 1 milímetro y hilos a partir de 1 milímetro para abajo. Hecha esta diferenciación, vemos ejemplos como el lino o yute, que es una fibra natural, en este caso trenzada. Luego también estaría el cuero en sus diferentes grosores y aspectos, porque también vais a encontrar aquí todo lo que sería la piel plana de 5, de 10, los grosores de 1 milímetro, de 2, hay muchísimos efectos y muchísima gama en cuero. Y luego también estarían, por ejemplo, pues los algodones, sean sin encerar o sean encerados. Todos ellos son de origen natural. ¿Qué significa? Que aunque tengan algún tipo de tratamiento, pigmento o tinte, el origen de estas fibras es natural. Por tanto, siempre que queramos sellarlos, nunca lo haremos con calor, sino que vamos a tener que utilizar algún tipo de adhesivo o pegamento para sellar estas fibras que además tienen tendencia a deshilacharse, exceptuando por supuesto el caso del cuero. En este caso, simplemente podríamos separarlos por los encerados y los no encerados. Aunque la base sea natural, la cera lo único que nos da es una textura o un cuerpo un poquito más rígido. También nos ayuda a evitar que con el tiempo y el uso acaben deshilachándose y ayuda también a conservar mejor el pigmento o el tinte de las fibras. Aunque sea encerado, tal y como os decía, no lo vamos nunca a sellar con pegamento, con calor, porque vamos a fundir solo la cera. Nunca vamos a fundir lo que sería la fibra, ya que no tiene plástico. ¿Vale? A partir de aquí vamos a ver algunos ejemplos con hilos naturales. Y entramos ya en la segunda categoría, que sería la de los sintéticos. Y todavía me gustaría diferenciarlos entre los que son elásticos y rígidos o no elásticos. Los más sencillos y tal vez los más conocidos son los elásticos, en los que encontraríamos la silicona y la goma. Dentro de la silicona también hay diferentes tipos y grosores y se caracteriza simplemente pues, por su elasticidad y por la transparencia, por lo que lo podemos colocar en pulseras, anillos y muchísimas aplicaciones sin tener que comprometernos con el color. Sin embargo, en la goma encontramos también diferentes grosores, pero nos condiciona el color, aunque como diferencia respecto a la silicona, nos encontramos con una fibra multifibra, es decir, que tiene diferentes hebras y está tejida, por lo que todavía es más resistente. Serían ambas opciones buenas, tanto para diferentes tipos de composición en bisutería y según si queremos priorizar el que sea transparente o que no nos importa combinarlo con color, podríamos elegir una u otra opción. Ambas nos darían muy buen resultado. Simplemente sería importante tener en cuenta el grosor para adecuarlo a los abalorios con los que queramos montarlos. Y entramos entonces ya en los que no son elásticos. Aquí, dentro de los más finos, encontraríamos, por ejemplo, materiales como el cable de acero, que es uno de los más conocidos y estándares para montar bisutería, así como el hilo de nylon o hilo de pescar. Estos dos tal vez son los más conocidos para enfilar,
y simplemente poniendo un cierre ya tendríamos montajes muy sencillos, y también encontraríamos especialmente en el nylon diferentes grosores. Ahora bien, el nylon, y dentro de su familia encontramos también los que son los conocidos hilos de macramé. Hilo de macramé puede ser de muchísimos materiales, pero por costumbre le llamamos así a los que son también de nylon, pero de nylon trenzado, es decir, que aquí tendríamos una única fibra transparente y aquí estos filamentos de nylon teñidos, además, en diferentes grosores, constituyen los principales hilos para tejer pulseras de macramé, de nudos, etc. Al ser de nylon también pues lo podremos sellar con muchísima facilidad, con calor, y evitar pues que las bolitas lo vayan rozando porque son multifibras y van a aguantar muchísimo el tema de los pigmentos, no se van a desteñir en absoluto. Vamos a encontrar diferentes grosores, en este caso por ejemplo 0,5, aquí tenemos 1 milímetro, y serían los grosores más estándares para macramé, aunque también encontraríamos otras opciones que vamos a ver ahora. Parecido al nylon está el poliéster, que es uno de los materiales también sintéticos que hacen en efectos encerados o en estos nuevos modelos que hemos incorporado a la colección de poliéster ecológico. Un material también muy resistente, multifibra, y que se nos van a quedar los nudos súper bien montados, no se van a deshacer, y es un material que no tiene tanta tendencia a deshilacharse. También encontraríamos la famosa cola de ratón, con un aspecto un poquito más brillante y satinado, que también está disponible en diferentes grosores y colores. Y luego también tendríamos cordones de poliéster más gruesos, ya con diferentes texturas, pero también dentro de la gama de los ecológicos, que aunque sean sintéticos no tienen por qué dejar de ser respetuosos con el medio ambiente. Elegiríamos opciones más gruesas tal vez para collar o pulseras un poco más vistosas, y por supuesto para tema de macramé pues tal vez si tenemos que pasar a valorios o queremos realizar anudados nos iríamos a grosores un poquito más inferiores para que el volumen final de la pieza no acabe siendo tan grande. Algo que tenemos que tener en cuenta es que estos en general todos los vamos a poder sellar con calor, exceptuando el cable de acero o el nylon, que siempre vamos a tener que utilizar terminaciones como chafas o algún otro tipo de elemento que nos haga de tope, y las gomas también vamos a tener que anudarlas, ya que simplemente con los nudos que se quedarían fijados en estos casos de aquí no aplicarían para estos casos. Si queréis ampliar la información de los elásticos, que es muy interesante y bastante diferente del resto de miembros de la misma familia de los sintéticos, también os vamos a dejar el enlace directo al vídeo donde hablamos de cómo anudarlos o terminarlos. A partir de aquí tendremos en cuenta pues la caída del material, veríamos opciones tal vez con más caída como el nylon, que es menos rígido, pero por el contrario el poliéster tal vez tiene una tendencia, y más si es encerado, a tener más cuerpo, a ser un poco más rígido. Es por eso que a veces en macramé hay personas que prefieren el acabado del encerado o personas que no les gusta para nada este efecto como de la cera y que prefieren el hilo de nylon normal y corriente. El poliéster también va a ser una muy buena opción para evitar tema de desgaste o para pasar cosas que tengamos con un poquito más de cuerpo, y si por el contrario lo que queremos priorizar es una pieza que tenga mucha caída y simplemente para enfilar, también podríamos llegar a sustituir el nylon tradicional por opciones con color utilizando estos hilos de nylon de 0,5 milímetros. Os hemos traído 4 ejemplos muy sencillos, muy básicos, pero es que si empezáramos a poner piezas prácticamente no acabaríamos, y si queréis ver algunos ejemplos de cada uno de los materiales, es mucho mejor que entréis en nuestra página web clicando directamente en el material que os interese y veréis en la web imágenes de ejemplo de cada uno de ellos. En este caso, por un lado os he puesto 2 ejemplos naturales y 2 ejemplos sintéticos. Muy fácil, empezamos por el de goma elástica. En este caso, si veis la pulsera así, pues cae sin cuerpo y cae incluso rígida, pero luego una vez colocada queda perfectamente puesta. Lo bueno de la silicona aquí es que nos daría muchísima versatilidad a la hora de colocarla, ponerla y sacarla porque no tendría cierre, y además hemos aprovechado a esconder el nudito por una de las bolitas, pegándolo con una puntita de adhesivo.
Siguiendo también en la gama de los sintéticos, un montaje muy sencillo en hilo de macramé de 1 milímetro. Hemos enfilado abalorios ya que el diámetro nos lo permite y hemos luego frenado la composición con un par de nudos laterales, un cierre ajustable y 2 remates también en nudito para que quede la composición la parte más protagonista en la parte de delante y luego que las terminaciones sean súper sencillas. Hemos quemado gracias a que es sintético y queda perfectamente sellado y rematado. Que además recordad que las puntas es lo que va a recibir más roce a la hora de llevarla y podría llegar a desprenderse o deslizarse si no hubiéramos quemado y sellado bien estos terminales. Versiones en hilo natural. Aquí tenemos, por ejemplo, una opción con lino y perlas, muy veraniega, pero también podríamos hacerlo con sedas o con cuero y también anudándolas. Es decir, los naturales no tienen por qué ser simplemente para enfilar o lisos, sino que también nos permiten hacer este tipo de composiciones que haríamos exactamente igual con los sintéticos. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta en este caso, por ejemplo, yo he hecho un cierre ajustable de macramé, pues en este caso no lo quemaría como hemos hecho aquí, sino que pondríamos este adhesivo y una vez seco cortaríamos para poder mantener este cierre ajustable. Y lo mismo, también os recomendaría que si hay extremos que reciben más roce que el resto de la pulsera, los selláramos con adhesivo o pegamento. Y otra opción en la que además combinamos diferentes materiales. Por un lado tenemos el esqueleto o la estructura de cuero y hemos hecho unos detalles o decoraciones en hilo de macramé. Simplemente unos cuantos puntitos de anudado para que nos frenen la composición central. Como veis, podríamos combinarlos también y en este caso hemos utilizado un cierre magnético para el cuero, que se cerraría de una manera, y estos hilos de macramé de aquí los hemos sellado simplemente con calor. Como veis, cada hilo nos ofrece, o cada cordón, unas propiedades o características totalmente diferentes, por lo que es importante conocerlas en profundidad para asegurarnos de que elegimos el más indicado para cada una de las aplicaciones o diseños que queramos realizar. Esperamos que os haya parecido interesante el vídeo y por supuesto si todavía hay alguna duda o alguna cuestión que no ha quedado clara lo podéis dejar preguntándonos en la parte de los comentarios. Y por supuesto también si os ha gustado este tipo de contenido nos lo podéis hacer saber dejándonos vuestro like o suscribiéndoos al canal para patrocinar que sigamos haciendo este tipo de contenido. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.